Buenos días, hermanos. Amén. Contentos de estar nuevamente reunidos, el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, acá presente en nuestra cabeza, que es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Saludamos también a los que nos ven por este medio. Les deseamos un feliz domingo y que la paz del Señor sea en cada hogar. Bien, empezaremos con una hermosa alabanza que tiene por título Dulce Refugio. ¿Dónde nos refugiamos? En el Señor. El Señor siempre está amoroso, siempre está atento a nuestras peticiones, a nuestras súplicas. Pero debemos hacerlo ¿cómo? Con fe y creyendo. Eso es lo importante en una oración. Pedir con fe y creyendo. Porque el Señor es tierno y amoroso y Él está atento a sus oídos a nuestras súplicas. Entonces todos vamos a cantar esta hermosa alabanza, Dulce Refugio. ¿Nos acompañan? Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti. Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Sí, Señor. Vengo a refugiarme en tu presencia. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. El que habita bajo las alas del Omnipotente no temerá mal alguno. En su presencia hay paz y seguridad. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón.
en la tormenta. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos siguen a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula Salmo 91, bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 91 es un buen pasaje, un bonito pasaje de la Biblia, al cual nosotros podemos recurrir cuando recordamos que no siempre estamos confiando en Dios como nosotros deberíamos de hacer. Y cuando no confiamos en nuestro Señor, nosotros deberíamos sentirnos culpables por no hacerlo. Pero al mismo tiempo, este Salmo 91 nos va a recordar que Dios siempre está con nosotros, que no se olvida de nosotros, sino que siempre va a estar pendiente de nuestras necesidades. Y Él también quiere que cada uno pueda depositar su confianza enteramente en Él. Depositar en Él todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades. El Salmo 91, como ustedes van a ver, no tiene un título que pueda demostrar o que pueda indicar quién es el autor de este salmo. Muchos de los estudiosos de la palabra creen que es muy probable que el autor del Salmo 91 sea Moisés. No todos los salmos que encontramos en la Biblia son obra de David. Pero el hecho de que quizás no esté indicado quién pueda ser el autor de este salmo, no indica de que esta porción de la palabra pueda ser de aplicación. Vamos a ver de que el Salmo 91 es de una aplicación completa para incluso la iglesia o los creyentes de la actualidad. Y vamos a ver que es un salmo que es muy hermoso, el cual nos va a invitar a confiar en Dios con todo nuestro corazón. Amén. Hermanos o amigos que tú nos estás escuchando, el temor y la ansiedad son dos de los grandes enemigos de este siglo XXI, del hombre moderno. Ya incluso el siglo XX había sido designado, había sido llamado por muchos como el siglo de la ansiedad o la época de la ansiedad. Y vemos que hoy en día ese principio también se aplica. Actualmente vivimos en un periodo de gran preocupación o ansiedad. Es por eso que muchas personas incluso recurren a psiquiatras o psicólogos, y estas dos especialidades de la ciencia de la salud incluso se han convertido en algunas de las especialidades médicas que reciben grandes ingresos incluso hasta billonarios. No solamente desde el punto de vista sanitario de las consultas, sino fundamentalmente en el aspecto del mercado farmacéutico, porque hay muchas personas que tienen que tomar pastillas de tranquilizantes u otro tipo de medicamentos para combatir la ansiedad. Y es que actualmente ese temor de todas las preocupaciones que aquejan a las personas está sobrecogiendo y llenando de sensibilidad a muchas personas. Eventualmente, incluso un creyente podría de repente recurrir a un psicólogo o a un psiquiatra. No está mal, si el caso lo amerita. Pero tenemos que recordar nosotros que en Dios podemos encontrar fortaleza, confianza, muy por encima del apoyo médico que nosotros podríamos encontrar. Y vamos a ver entonces que en este Salmo 91 vamos a encontrar algunas lecciones. La primera lección que encontramos en el Salmo 91 es
la protección, el consuelo y el cuidado de Dios. Primera lección, la protección, el consuelo y el cuidado de Dios. Ahora, por favor, hermanos, los invito a buscar en sus Biblias el Salmo 91 y leamos en esta primera lección los versículos del 1 al 4. La palabra de Dios nos dice en Salmos 91, del 1 al 4: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Dios nos está enseñando aquí, en estos primeros versículos del Salmo 91, que en Dios nosotros vamos a poder encontrar un lugar donde podemos permanecer en paz, en seguridad, que solamente Dios puede darnos. Pero aquí no está representando un lugar o un espacio físico, sino más bien de un lugar espiritual bajo la presencia de Dios, el cual nos va a brindar fortaleza y va a ayudarnos a poder estar fortalecidos para poder sobreponernos a todas las preocupaciones, tristezas o dificultades que nosotros vamos a enfrentar en nuestra vida. Cuando nosotros oramos y nos permanecemos firmes en la búsqueda de los caminos del Señor, vamos a poder afirmar que nosotros estamos habitando bajo el abrigo del Altísimo. Al decir esto, estamos diciendo que nosotros vamos a tener un lugar cerca a Dios. ¿Y cuál sería el resultado de ese resultado final de estar en un lugar cerca a Dios? Que nosotros vamos a poder gozar de todos los beneficios ¿de qué? De la protección del Omnipotente, de la protección de Dios. Entonces aquí, en este Salmo 91, se está utilizando esa metáfora o representación que Dios nos va a cubrir, que Dios nos va a proteger bajo su sombra, que nos va a ayudar y que nos va a fortalecer en medio de las preocupaciones, de las dudas o de las cargas que pueden de repente socavar todo nuestro ánimo, que van a hacer de repente incluso pensar de que tú no vas a poder seguir adelante, que van a poner tristeza en tu corazón y que incluso van a hacer sentir que estás cayendo o desfalleciendo. Esa maravillosa sombra de protección de Dios siempre va a estar allí, dispuesta para protegerte en cualquier tipo de circunstancia. El versículo 2, que nos dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, empieza con una mención del salmista a sí mismo, o incluso una orden que se hace el salmista a sí mismo al proclamar una verdad. Y es que a veces nosotros como cristianos estamos olvidando la necesidad de clamar en oración a Dios. Al pronunciar estas palabras, el salmista, el autor de este Salmo 91, reconoce que el Señor es su esperanza, es su roca. Está declarando aquí que el señorío de Dios debe estar sobre todas las cosas, sobre todos los aspectos de nuestra vida, y que tenemos que abrir nosotros nuestras puertas, tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón a la presencia del Señor. Además, nos invita a que nosotros tenemos que reconocer al Señor como nuestra esperanza, como nuestro castillo, nuestro Dios, nuestra protección. Que esto representa el cuidado de Dios sobre cada uno de nosotros. Entonces en Dios podemos encontrar esa defensa que nosotros buscamos para todas las situaciones difíciles que podemos encontrar en nuestras vidas.
Dios va a ser entonces tu mejor protección personal ante toda dificultad que tú puedas enfrentar. En el versículo 3 también se menciona una expresión, dice el lazo del cazador. El lazo del cazador representa una especie de trampa de aquellas personas o aquellas situaciones que puedan estar colocando algo difícil en tu vida. O de repente las maquinaciones de aquella persona que quiere ofenderte, malas intenciones o envidias que puedan tener, o de repente incluso personas que quieran tentarte para desviarte del camino de Dios. Así es como actúa un cazador. Coloca frente a su presa algún tipo de trampa o obstáculo para hacerlos caer prisioneros. Junto a Dios, si nosotros estamos junto a Dios, entonces esos lazos del cazador que van a querer llevarte hacia una destrucción de tu alma, no te van a alcanzar, no te van a atrapar. ¿Por qué? Porque Dios va a estar guiándonos siempre para andar el buen camino y evitar justamente esas trampas que quieren desviarte del camino de Dios. Otra de las palabras o frases que se utilizan en estos versículos es la peste destructora. Es una imagen también que nos muestra el salmista de que en Dios nosotros también podemos encontrar sanidad para nuestra alma y también para nuestro cuerpo. Entonces así vemos que en este versículo 3 se está respondiendo a dos preguntas o interrogantes muy importantes para la vida de un cristiano. Por ejemplo, ¿qué bien haría la liberación del daño para quedar atrapados en pecado que nos destruya? Y también, ¿qué bien haría ser liberados del pecado si a su vez nosotros podríamos ser víctimas de repente de una especie de peste destructora? Continuando, en el versículo 4, el salmista nos dice que Dios nos va a proteger con sus alas. Esas alas van a proteger a aquellas personas que van a confiar en el Señor. Y cuando Dios mismo inspiró este salmo, quiso demostrar a través de estas palabras todo el amor, toda la ternura y la protección de ¿quién? De aquellas personas que gozan ¿en qué? En la confianza del Señor. Dios revela aquí que va a proteger a aquellas personas que confían en Él. Por eso es que en este versículo cierra esta expresión diciendo que escudo y adarga es su verdad. La adarga es una especie de escudo también, pero un escudo más liviano. Entonces nos está diciendo aquí que Dios nos va a proteger por todos lados. Pero para eso, ¿qué cosa? Nosotros necesitamos confiar ¿en quién? En nuestro Señor. Una segunda lección que nos da este Salmo 91 es la siguiente. La seguridad del creyente. La segunda lección, la seguridad del creyente. Ahora, por favor, hermanitos, vayamos a Salmo 91, versículos del 5 al 8. La palabra de Dios nos dice en Salmos 91, 5 al 8: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Aquella persona que se aleja de Dios, pero que de repente provisionalmente puede experimentar algún tipo de bienestar en muchos ámbitos de su vida, no tendrá la garantía de la salvación, debido a que la justicia de Dios es sabia y también es justa. Valga la redundancia, ¿por qué? Para definir así, este versículo nos está definiendo cuál es el destino que le va a esperar a las personas de acuerdo a qué, a esa relación que tenga con Cristo.
El versículo 5 nos está diciendo de que nosotros no debemos tener ningún miedo nocturno, ningún miedo de noche. ¿Y por qué utilizaba esta imagen el salmista? En aquellos tiempos, cuando de repente el pueblo de Israel tenía que enfrentarse a algún tipo de guerra, los combatientes, los guerreros, podían experimentar algún tipo de miedo la noche previa a una batalla, porque ellos sentían que esta noche previa era como un preludio o una especie de anticipo del atrapante miedo que iban a experimentar al día siguiente, la mañana siguiente, cuando ellos tenían que salir hacia la batalla. ¿Por qué? Porque ellos literalmente tenían el temor de perder la vida en combate. Ahora, esa experiencia que podían manifestarse en estos guerreros de aquella época es también una especie de representación o ilustración de aquel miedo que nosotros mismos podemos experimentar cuando tenemos que ponernos al frente de diversas pruebas en esta vida. Y es aquí donde este versículo nos sirve a nosotros de instrucción. Y aquí el salmista nos instruye en lo siguiente, que no tenemos que tener miedo. ¿Por qué? Porque Dios estará con nosotros en todo momento. En las 24 horas del día Él va a estar disponible para poder escuchar nuestra oración sincera y Él nos va a dar la fortaleza que nosotros necesitamos. Del mismo modo, en este versículo nos dice que no debemos tener miedo de las saetas que sobrevuelen durante el día. Saeta significa flecha. Recuerden que en esos tiempos los guerreros solían disparar flechas encendidas con fuego. Y habían pues unos efectivos tiradores, efectivos arqueros en los tiempos del Antiguo Testamento que dirigían esas flechas con fuego, encendidas con fuego, hacia sus enemigos. Aplicando esto a la vida espiritual, ¿qué va a pasar? El enemigo va a lanzar también flechas contra nosotros para hacernos caer. Y va a lanzar las flechas sobre nuestros puntos más débiles en el sentido emocional y espiritual, en lo mental. Incluso también el enemigo puede lanzar flechas contra ti en el plano espiritual, en alguna situación difícil que tú puedas tener. Si tú no estás entonces fortalecido en el Señor, el enemigo va a hacerte caer. Por eso es que nosotros tenemos que creer y confiar en Dios con toda nuestra fe, para que así no caigamos ante esas saetas o flechas del enemigo, como nos está indicando en este versículo. Y así, entonces, si estamos confiados plenamente en nuestro Señor, esas flechas no te van a hacer caer en calamidad. Continuando, en la primera parte del versículo 6 que nos dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, es una repetición también o un refuerzo de lo que nos dijo previamente en el versículo 3, y que se rescata que nosotros, a pesar de cualquier dificultad que podamos tener frente como una especie de peste destructora, nuestro ánimo no debe de caer. El versículo entonces nos da aquí una especie de refuerzo de todas las promesas que Dios nos está haciendo. Nos alienta a mantener nuestra fe, a saber que esa sanidad espiritual y también física pueda estar al alcance de nosotros, porque es una promesa que Dios nos está haciendo. Y ven ustedes que esta promesa se está repitiendo 2 veces. Vamos a verlo que hasta 3 veces se repite esta promesa solamente en este Salmo 91, afirmando entonces que es una promesa certera para nosotros. En el versículo 7 nos menciona, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Reafirma entonces la seguridad de aquellas personas que confían plenamente en Dios. A su vez, nos da una garantía de que en Dios nosotros podemos encontrar refugio en tiempos de angustia. En Dios podemos encontrar también protección
en medio del peligro espiritual y físico, y que Dios también es un protector que se va a encargar de las trampas o de todo tipo de maquinaciones que nuestros enemigos, pueden entenderse también como enemigos de personas, o dificultades de la vida, que puedan plantearnos o que pueden hacernos caer en algún tipo de oscuridad emocional o espiritual. Cuando la palabra te dice que a tu lado caerán 1000 y 1000 a tu diestra, pero a ti no te pasará nada, nos está diciendo que muchas cosas pueden pasar a nuestro alrededor. Van a pasar cosas a tu derecha, a tu izquierda, al frente tuyo, atrás tuyo, pero tú no vas a caer si tú estás confiado en el Señor. Los que deciden entonces mantener su camino firme en el Creador, van a mantenerse en pie a pesar de cualquier dificultad que puede presentarse en sus vidas. Y la metáfora que nos hace en el versículo 8, que nos dice: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, es similar a un dicho popular que nos dice: lo que tú siembras, tú cosechas. Entonces, aquellas personas que se alejan del camino del Señor tendrán una recompensa que les va a corresponder. ¿Conforme a qué? A los juicios, a las acciones y los pensamientos que estas personas hacen. Puedes ver de repente que hay alguna persona que sea mala, que no sea creyente, pero es muy próspera. Y tú puedes decir: pero ¿y por qué esa persona que no cree en Dios, que actúa mal, tiene de todo? Y hasta incluso hay cristianos que pueden tener envidia a esta persona. Pero tú déjalos. Ellos están alejados de Dios. Quizás aquí en la tierra temporalmente puedan tener de todo, pero la palabra te dice que ellos al final van a tener la recompensa de su mal proceder o de no haber seguido los caminos del Señor. Tú puedes tener muchas cosas aquí en la tierra o de repente tener limitaciones, pero si tú te mantienes firme en el Señor, tu recompensa eterna va a ser muy superior a lo que tú esperas. Una tercera enseñanza que nos da el Salmo 91 es promesa de liberación y seguridad. Una tercera enseñanza, promesa de liberación y de seguridad. Ahora, hermanitos, revisemos Salmos capítulo 91, versículos del 9 al 13. La palabra de nuestro Señor nos dice en Salmos 91, 9 al 13: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, y hollarás al cachorro del león y al dragón. Ahora, no todos, hermanos, escuchen bien esto, no todos recibirán los beneficios de las maravillosas promesas del Señor. Lo repito, no todos van a recibir las maravillosas promesas que Dios nos ha hecho. ¿Por qué? Porque esas promesas o el cumplimiento de las promesas para el creyente solamente van a estar destinadas para ¿quiénes? Para aquellos creyentes que confían en Dios en su corazón y se aferran al cumplimiento de su palabra. Amén. Sin embargo, nosotros estamos viendo ocasiones que de repente las personas están esperando mucho de Dios, pero los cristianos incluso no quieren dedicarle su vida al Señor. No se congregan, no oran, no leen la palabra o están en desobediencia, pero aún así esperan bendiciones del Señor. Y esto no va a ocurrir. Tienes que obedecer a Dios, tienes que ponerte a derecho con Él, tienes que estar en comunión con Dios para que así esa protección o esas promesas que Dios te hace se cumplan en ti. Si no te dedicas al Señor, esas promesas no te van a alcanzar.
las promesas que te dan acá en el Salmo 91 de su protección, de su cuidado, no van a estar en tu vida si tú no estás con el Señor y vas a andar a la deriva. Incluso siendo cristiano, puedes estar en una vida a la deriva si tú no estás en el camino de Dios. Es importante por eso que tú estés en una buena relación con Él. Entonces, esas promesas se van a mantener y van a estar disponibles para aquellos que están en el camino del Señor. Pero ahora, de repente tú dices, pero yo me alejé del Señor, entonces ya estoy perdido. La respuesta es no. Estas promesas, es cierto, dije, son para aquellos que están en el camino del Señor. Pero, escucha, esas promesas también están disponibles para aquel cristiano que se alejó, pero que tiene la voluntad de regresar o de volver al camino del Señor, luego de haberse apartado del camino. Entonces, como Dios es un Padre que es misericordioso y bondadoso, las promesas pueden estar nuevamente disponibles para todo aquel que quiera regresar o volver al camino de Dios y decidan estar plenamente en comunión con Él y volver a su palabra. Amén. En este punto entonces vemos el Salmo 91, que es una gran enseñanza para nosotros. En el versículo 10 nos dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Entonces aquí en estos versículos encontramos unas lecciones que abren en gran forma la puerta para determinados ejercicios de la fe. Oración, lectura de la palabra. Y algo más, dice que, lean bien el versículo, la plaga no tocará tu morada. Entonces acá nos está diciendo algo, y analicen bien este versículo. Nos está diciendo que esas promesas, si tú confías en el Señor, no van a ser únicamente para ti. Al decir que también esa plaga no va a tocar tu morada, está diciendo que las promesas por medio de ti también van a extenderse ¿a quién? A tu familia, a tu hogar. Entonces las bendiciones pueden llegar para tu esposa, esposo, para tus hijos, por medio de ti. Miren. Y es que Dios tiene presente que, entonces, si estas promesas solamente estuvieran disponibles únicamente para nosotros, no serían unas promesas completas, no serían promesas completamente consoladoras, porque solamente estaría aislada para una sola persona. Pero fíjate, por medio de ti, si tú estás en comunión con Dios, esa promesa también va a alcanzar a tu familia. Por medio de ti también tus hijos, tu esposa puede también conocer, si es que no lo conoce, conocer a Cristo, y pueden volver a la comunión con Él, si es que se han alejado. Entonces tú eres punto clave aquí. Tú puedes ser ese eslabón entre Dios y tu familia. Por medio de ti, tu familia puede encontrar la salvación, puede encontrar bendición, puede encontrar un regreso al camino, al Señor. Por eso que este versículo rescata algo muy importante, que esa bendición puede estar al alcance de tu familia. Y dice que no, ese mal no va a alcanzar a tu familia, puede ser una promesa que se cumpla por medio de ti. Tu hogar entonces puede ser bendecido por tu testimonio. ¿Qué mayor gozo entonces o qué mayor esperanza nosotros podemos tener en que Dios no va a cuidar únicamente de nosotros, sino que también puede cuidar de tu familia o de aquellas personas que están cercanos a tu morada? Todos de repente incluso podemos recordar que en algún momento habremos estado en algún tipo de desastre, no sé, y Dios ha intervenido de manera muy milagrosa y te ha cuidado de repente. Quizás tú hayas estado en algún sismo fuerte, un accidente de tránsito, en una inundación, y Dios cuidó no solamente de ti, sino cuidó de toda tu familia. Quizás hayas experimentado tú eso. Es porque Dios ha actuado. Por protegerte a ti, también protegió a tu familia. Vemos entonces que estas promesas se convierten en palabras muy hermosas, y cuando empezamos a analizar y pensar más en profundidad en estas palabras,
podemos entonces estar mucho más convencidos de este apoyo que nos va a dar el Señor. Pero de todas maneras, vemos aquí algunos versículos que nos dicen que la plaga no va a atacar tu morada, que no te va a atacar la peste destructora. Pero entonces esto nos puede llevar a tener una duda y preguntarnos, y entonces, ¿por qué si la palabra dice esto? ¿Por qué hay muchos cristianos que se enferman y también mueren por alguna enfermedad? Algunos de nosotros, incluyéndome, hemos contraído el virus del coronavirus, ¿no es cierto? Y conocemos de muchos hermanos en la fe, pastores, incluso muchos siervos que son bastante fieles, que tenían una obra que se destacaba, que han fallecido por esta enfermedad. Y bueno, no solamente por el COVID, sino también hay creyentes muy fieles que fallecen por infartos en el corazón o por el cáncer u otras enfermedades crónicas o muy dolorosas. ¿Por qué pasa entonces esto si la Biblia está diciendo que la plaga no va a tocar, no te va a tocar o no va a tocar tu morada? ¿Acaso la Biblia estará un error o estará equivocada? En primer lugar, la enfermedad es algo natural en la humanidad. La enfermedad es producto ¿de qué? Del pecado original de Adán y Eva. Y toda la humanidad, todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, estamos sujetos a la enfermedad y la muerte. Entonces, todo el mundo, toda persona va a enfermar, cualquier tipo de enfermedad, y todos vamos a morir, bien sea por un accidente, por una enfermedad, o puedes morir muy viejito ahí acostado en tu cama. Todos estamos sujetos, nadie se salva de una enfermedad. Y escuchen, en ninguna parte de la Biblia ustedes van a encontrar que Dios va a prometerte un 100% de cosa, que tú vas a ser inmune a las enfermedades. No te dice eso la Biblia. Entonces, no creas tú, hermano, en las mentiras que vas a encontrar por allí en las redes sociales, que van a decir que un cristiano va a ser inmune a un virus si va a tener suficiente fe. Incluso algunos te dicen, van a encontrar ahí falsas enseñanzas que te dicen, si tú tienes fe, puedes irte sin mascarilla ahí a un evento y no te contagias. O que si te pones la vacuna, que la vacuna es del diablo, del anticristo, y que tú que no tienes fe, si te pones la vacuna. No. Cristiano, que estás aquí en el templo, que me estás escuchando, para evitar el coronavirus o cualquier tipo de enfermedad, hay que tomar precauciones. Ponte tu mascarilla, vacúnate, come sano, haz actividad física, cuida tu salud. No es pecado que tú cuides tu salud, no es pecado que vayas a consulta médica preventiva o que vayas a una consulta para que te hagan un chequeo. No lo es, tienes que hacerlo. Más bien, si te descuidas en tu salud, estás pecando al contrario. ¿Ok? Ahora, nosotros como cristianos, como personas, vamos a experimentar diferentes tipos de sufrimientos. Algunas personas van a sufrir más por una enfermedad, otros van a sufrir de repente menos, otros van a ser completamente sanos durante toda su vida. La enfermedad o la salud va a depender de muchos factores intrínsecos como externos, va a depender de nuestra constitución física, de nuestra genética, del entorno, de nuestro tipo de comida, de nuestro estilo de vida, de factores sociales. Es muy amplio los factores que van a afectar a la salud. Vamos a tener entonces diferentes tipos de salud en los cristianos. Pero también a través de algún tipo de sufrimiento que podamos experimentar, Dios puede utilizar esa enfermedad. ¿Para qué? Para en ocasiones, a través de ese dolor o sufrimiento, hacer que el creyente en ocasiones pueda doblar sus rodillas a Él, acercarse a Dios. En ocasiones también Dios puede utilizar una enfermedad para someterte a prueba, porque tú no estás yendo por buen camino. Lo que no quiere decir que toda enfermedad sea un castigo. No siempre es así. Una enfermedad también puede ser producto de nuestra propia imprudencia. El Salmo 91, entonces, como habíamos visto, no promete inmunidad contra las pandemias que puedan presentarse en este mundo. Ahora, puede sonar así como medio raro que al decir de que entonces esta promesa pareciera que fuese medio incompleta, ¿no es cierto? Pero es algo que vamos a ver aquí.
esta promesa del Salmo 91, de que una plaga no tocará tu morada, no es 100% aplicable a este mundo físico que estamos aquí, en este planeta Tierra, sino que va más allá. En realidad, este Salmo 91 nos está ilustrando una promesa que se va a cumplir cuando Jesús finalmente regrese a la tierra y va a corregir todo lo malo. Cuando Jesús regrese y establezca su reino milenial aquí en la tierra, ahí sí no va a haber más enfermedad, no va a haber muerte, no va a haber pecado, nada de esas cosas negativas, porque Dios va a reinar, Cristo va a reinar aquí en la tierra. Entonces aquí estamos viendo entonces una promesa mesiánica, la cual nos va a garantizar una protección incondicional que va a ofrecer el Señor. ¿Pero qué? Esta va a ser una promesa que se va a cumplir después de todos los juicios. El versículo también nos dice de que Dios va a enviar, el 11 nos dice, va a enviar a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden. Algunas personas pueden haber experimentado algún tipo de manifestación sobrenatural por cuidado de los ángeles. Algunas personas pudieron haber experimentado eso, o de repente en formas bastante sutiles, que de repente Dios puede utilizar a personas que de alguna manera te hayan dado algún tipo de apoyo. Y puede ser incluso tan paradójico que en ocasiones vas a recibir el apoyo de la persona que menos tú esperas. Quizás en ocasiones puedes recibir tú el apoyo de un hermano en Cristo, pero de repente incluso vas a recibir el apoyo de una persona que no cree en Dios. Puede pasar también eso. ¿Y por qué? Porque Dios está obrando de que muchas cosas puedan jugar a favor tuyo. Entonces vemos aquí que el Salmo 91 nos está mostrando también entonces una representación de esa victoria del Mesías sobre la muerte. No se trata entonces solamente de una protección de algún tipo de epidemia que podemos nosotros encontrar aquí en la tierra, sino que está pronosticando que la muerte misma va a ser permanentemente vencida, incluyendo la muerte causada por las plagas o las enfermedades, cuando Cristo regrese. Y ahora, debido a que el destino de Cristo va a estar ligado al destino de la iglesia, la mayor promesa que nosotros podemos esperar es en la resurrección durante su segunda venida. Entonces aquí el Salmo 91 lo que está haciendo, hermanos, es dando una continuación de todas las promesas de protección que Dios nos hace a lo largo de la Biblia. Y nos hacemos preguntas. Si uno ha leído varios capítulos de la Biblia, de los primeros libros, vamos a encontrar muchos tipos de historias. Y podemos preguntarnos lo siguiente, por ejemplo. Dios no protegió a su pueblo, al pueblo de Israel, cuando estaba en medio del desierto y era atacado por serpientes. Recuerden ustedes que sí fue protegido. O recuerden ustedes cuando Daniel fue metido en el pozo y estaba ahí en medio de los leones. ¿Acaso Dios no lo protegió? ¿O no derrotó Sansón a un león? ¿Se acuerdan? ¿O David también no se enfrentaba a leones cuando cuidaba a sus ovejas? Y en todos esos momentos ustedes ven que Dios protegió a su pueblo y a aquellas personas que confiaban en Él. Si ustedes conversan de repente con muchos misioneros que salen a compartir el Evangelio, pueden contarles que, a pesar de las dificultades o la persecución que puedan ellos enfrentar, en ciertas ocasiones también han experimentado algún tipo de protección milagrosa. ¿Cuántos misioneros han estado de repente frente a bestias salvajes o serpientes, o han sido perseguidos y han sido librados del peligro? Claro está que también algunos misioneros han caído o han sido perseguidos y ejecutados, es cierto,
pero otros han sido milagrosamente protegidos. Así que podemos nosotros tomar muchas de estas enseñanzas del Salmo 91, no solamente en un sentido simbólico, sino también hasta en un sentido literal. Y la cuarta promesa que nos hace el Salmo 91 es la siguiente: promesa de bendición. La cuarta enseñanza o cuarta promesa es la promesa de bendición. Y ahora, hermanos, vayamos a Salmo 91, versículos del 14 al 16. La palabra de Dios nos dice en Salmo 91, 14 al 16: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Noten estos versículos, y acá está siendo bastante claro de que hay varias promesas, pero ¿para quiénes? Para quienes están en el camino de Dios, para aquellos que confían en Él y conocen su palabra. El conocimiento del Señor mediante su palabra, es decir, mediante el estudio de la Biblia y la oración, nos va a conducir a nosotros a la liberación. Y esas promesas, entonces, estamos viendo que están destinadas para aquellas personas que están en Dios, que confían en Él. Es un premio que se otorga entonces como ¿qué? Como respuesta a nuestra fe. Este conocimiento de la palabra de Dios entonces es un don de la gracia. Y el Señor convierte esta fe que tenemos nosotros y responde a ella con la protección que Él va a conceder a aquellos que creen en Él. Y Dios te promete que te va a poner en alto si tú confías y estás en comunión con Él. Y cuando te pone en alto, cuando te coloca en una altura, ¿qué va a suceder? Va a permitir que tú puedas escapar de tentaciones, que estés lejos de las trampas o de los lazos del cazador, que estés lejos de la peste destructora, que estés lejos de la oscuridad. Entonces, cuando Dios nos pone en alto, ahí en lo alto, el enemigo no va a poder derribarte. Vemos entonces que el Salmo 91 nos da muchas promesas que son bastante hermosas. Y en estos versículos Dios nos está confirmando entonces a través de estas palabras que el amor que Dios quiere entregarte es devuelto, es multiplicado. ¿Para qué? Para darte a ti paz, renovación, misericordia, bondades, guía paternal y también un cuidado incondicional. Pero, nuevamente estos versículos afirman lo siguiente: que todas estas promesas están reservadas ¿para quién? Para aquellos que han puesto su confianza, para aquellos que depositan su confianza, su fe, sus debilidades, sus imperfecciones y ¿qué? Todas sus esperanzas en nuestro Señor. Amén. Sin duda entonces, Dios tiene un buen plan para nosotros. Es generoso en misericordia, es grande en misericordias y en amor. Nos viste de honra. Él quiere vestirnos de honra como sus hijos. Pero tenemos que responder también a nuestro Señor con nuestra confianza. El Salmo 91 entonces es grande, es un salmo muy grande para leerlo, para estudiarlo. Pero hay que animarlo a estudiarlo con todo nuestro corazón, nuestra mente. Y no hay que conformarnos simplemente con tomar aquí las promesas temporales para esta tierra, que ni siquiera están, como hemos visto, garantizadas en un 100%, sino que tenemos que ver que estas promesas no solamente se aplican aquí en nuestra vida terrenal, sino que están proyectándose a la vida eterna, si nosotros estamos en Dios, en Cristo. Entonces, el Salmo 91 no se quedaba aquí nomás, sino que estaba apuntando ¿a qué? A un estímulo ¿de qué? De mantenernos en Dios
en Cristo para tener una futura resurrección proyectada aquí en el Salmo 91 y que está proclamada, por cierto, en muchos de los pasajes de la Biblia. Nos enseña también la importancia de la oración en nuestras vidas, porque Dios opera en nosotros cuando estamos continuamente orando hacia Él. Y en los tres últimos versículos, del 14 al 16, estamos viendo de que Dios está dando promesas para aquellos que confían en Él. Pronuncia hasta como 8 bendiciones en estos versículos. En el versículo 14 nos dice que nosotros tenemos que deleitarnos y aferrarnos a Él. Esto nos enseña a que nosotros tenemos que estar obligados a entregar nuestras ansiedades a Él y que tenemos que deleitarnos, tenemos que estar confiados en Él en medio de nuestras angustias y Él nos va a honrar. Dios va a satisfacer entonces a aquellos que tienen el derecho de bendición por haber confiado en Él y los va a bendecir incluso con larga vida y le va a mostrar su salvación, nos está diciendo en el versículo 14. Entonces, estas son promesas que están destinadas para el creyente, pero nos dice que son promesas destinadas para ¿quiénes? Para aquellos que habitan bajo el abrigo del Altísimo, para aquellos que confían en el Señor, que son obedientes a su palabra, que se encuentran en comunión con Él. Entonces, como nos dice el versículo de Salmos 91, 1, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que confía en Dios y el que lo obedece va a tener entonces ¿qué? Garantizada todas las promesas del Señor. Amén. Amén. Gracias por su atención. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Dios, Señor, por tus promesas que están aquí en este libro grandioso de la palabra, la Biblia. Padre Celestial, ayuda a que nosotros podamos desarrollar en nuestros corazones un mayor sentimiento de permanecer en la palabra, de congregarnos, de orar, de seguir adelante en tus caminos, para que así podamos permanecer en una mejor comunión contigo y también poder gozar de tu protección, de tu cuidado, de tu dirección. Señor, fortalece a cada uno de los hermanos porque hay muchos distractores en este mundo. La misma situación económica o de salud puede incluso hacernos perder el rumbo, pero permite, Señor, que nosotros podamos reflexionar y ser dirigidos por ti y de estar siempre en tus caminos. Escucha, Padre Celestial, las peticiones de nuestros hermanos, los amigos que nos escuchan, ante cualquier tipo de necesidad. Y siempre, Señor, instrúyenos también en cada decisión que tomemos. Amén. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.